Bienvenidos a otra clase. Esta vez vamos a tocar la cosmovisión y la religión griega. La cosmovisión griega está muy ligada a los mitos. Además que hay que considerar que esta cosmovisión es panteísta y animista. La cosmovisión griega va a tener diferentes actividades comunes en el arte, la astronomía, la astrología, etc. Y va a estar muy arraigada a sus tradiciones. Las manifestaciones de la cosmovisión griega. Los Juegos Olímpicos eran celebrados cada 4 años en el santuario de la ciudad de Olimpia. Era en honor a los dioses y al que conseguía pasar todas las pruebas se lo coronaba con una corona de olivo, como un reconocimiento a su ciudad de origen. El arte griego. Dentro del arte vamos a especificar diferentes ramas, ¿no? El teatro, la escultura, etc. El teatro. Los griegos produjeron grandes obras de teatro. De hecho, a ellos se los atribuye la creación de un género literario que es la tragedia. Esquilo, Sófocles y Eurípides son los creadores de la tragedia. Además que estos son de la época clásica. Los griegos construyeron una especie de edificación circular. Tenía cámaras de sonido donde se escuchaba en todo lado y esto se le llamaba orchesta. El arte, la escultura. Para los griegos el arte de formar figuras era lo más básico, era un ejemplo de belleza y respondía a los parámetros de belleza de los griegos. Entre los escultores tenemos a Praxíteles, Mirón, Polícleto y además que fueron obras de arte muy reconocidas en el Renacimiento. En cuanto a la astronomía y el estudio de los astros, los griegos fueron pioneros en estudiar la traslación de la Tierra, los movimientos del Sol, de la Luna. De hecho, fueron los griegos ya con suposiciones de que el día era producto de una rotación del planeta y un año era la traslación de la Tierra. Esas innovaciones de astrología fueron tomadas posteriormente. Hipatia va a ser una astrónoma que va a estudiar también los movimientos de la Tierra a base de las investigaciones de Eratóstenes. En cuanto a la astrología, los griegos observaban todo lo que les rodeaba, obviamente observaban el universo. Lograron identificar constelaciones que las bautizaron con figuras y nombres, formando así el zodiaco, que significa el círculo de animales. Entre esos tenemos a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, etc. La religión griega va a estar arraigada a los mitos y va a ser una explicación a los fenómenos de la naturaleza. Si caía un rayo era porque Zeus estaba enojado o algo parecido. Y la religión está relacionada mucho con sus deidades. Los dioses son las explicaciones de los fenómenos naturales. Una característica es que los dioses eran separados de los hombres, vivían en el monte sagrado Olimpo, por eso se los denominaba dioses olímpicos. Pero además tenían una característica, esos dioses no eran zoomorfos, sino tenían las mismas características de los hombres, es decir, comían, amaban, tenían virtudes, defectos, etc. Lo único que deseaban los dioses griegos era ser mortales, porque ellos eran inmortales y bueno, ese era el único deseo de ellos. También existían semidioses. Tanto los dioses griegos se metían en la vida de los seres humanos. Nacieron semidioses. Está, por ejemplo, Hércules, Aquiles, Ulises, que es el personaje principal de la Odisea. Era un semidios. La cultura religiosa en honor a los dioses era muy arraigada. Tenían templos. Y este paso del mito a la razón, o sea, dejando la cosmovisión y la religión a un lado, se metió mucho con las tradiciones. De hecho, algunas tradiciones muy típicas van a ir desapareciendo. Lo único que se quedó es en cuanto a la tragedia en literatura y las tradiciones de los Juegos Olímpicos, porque había diferentes, los Juegos Píticos, los Juegos Nemeicos, los Juegos Ismicos, que se realizaran en diferentes polis, ¿no? En honor a diferentes semidioses y dioses. Entonces esos fueron desapareciendo. En cuanto al rezo griego, que tiene que ver mucho con la religión griega, se practicaba mediante rezos. Cada familia tenía su en su casa. Además hay que tener en cuenta que cada polis tenía un dios, y además que los sacerdotes eran considerados sirvientes de los dioses.
La acrópolis de cada ciudad albergaba templos. Uno de los más conocidos es el Partenón, es dedicada a la diosa Atenea, está ahí en la ciudad de Atenas. Bueno, eso es todo, chicos, no se olviden suscribirse. Gracias.